Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la jornada del martes 4 de julio, titulada Orden Público, Historia de una especialización. Bueno, hoy modera la directora Lola Herrero. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos en la segunda jornada del curso de verano, que, como acaba de decir la otra directora, se dedica hoy a orden público e historia de una especialización. En primer lugar, vamos a escuchar a la ponencia del doctor Diego Palacios Cerezales. Diego Palacios es investigador Ramón y Cajal en la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en esta misma universidad y tiene un máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Lisboa. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Boston y entre el 2013, quiero decir, voy a decir las fechas bien, entre 2013 y 2019 fue profesor de Historia en la Universidad de Stirling, en Escocia. También es investigador asociado al Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad de Nova de Lisboa. Él se ha dedicado, en su línea de investigación, desde su tesis doctoral en adelante, se ha dedicado a la historia del conflicto político y los movimientos sociales, la historia de la policía y de las políticas de orden público, y más en general, más concretamente, la relación entre el Estado y la ciudadanía. Las principales investigaciones las ha dedicado en los primeros años a la historia de Portugal y de la policía portuguesa también, y a la comparación, al estudio comparado entre el caso del devenir histórico de la policía portuguesa y la española. Es decir, él ha trabajado en eso. Actualmente es IP, es decir, es investigador principal del proyecto Transipol Policía y Democracia en la Transición Española. Este es un proyecto del Ministerio, un proyecto y más de más. Tiene infinidad de publicaciones que, bueno, empiezan en el año, más o menos en el año 2003. Y, bueno, si me pongo a leer las publicaciones, pues no va a hablar él. O sea que esto, en fin. Pero ciertamente es muy interesante todo lo que él ha planteado en sus publicaciones, tanto de la historia de la policía de Portugal como de la historia de la policía española, a la que últimamente está dedicando más tiempo, me consta. Entonces, no le voy a robar a él minutos y adelante. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si este micrófono está funcionando. A ver. Sí, vale, ahora. Muy bien. Acércate. Bueno, buenos días a todo el mundo y muchísimas gracias por la presentación. Lola, muchísimas gracias también a María Jesús por toda la coordinación y a todos los asistentes y a todo el mundo que ha querido venir también para ir pasando por esta mesa a lo largo del día de hoy, pues en una sesión que hemos estado discutiendo, que sería interesante que esa especialidad en orden público, en antidisturbios, pudiese tener una sección específica dentro de esta semana dedicada en estos cursos a la historia de la policía en España. Hay una cosa que dijo ayer Lola que es importante para encuadrar lo que voy a hacer, el pequeño ejercicio que os voy a proponer hoy aquí, que decía que que la historia de la policía en España era una historia que estaba conectada internacionalmente y que las cosas que sucedían en distintos países no eran cosas que pasaban al otro lado de la frontera y no tenían influencia, y las cosas que pasaban en España también son importantes para la reflexión policial en otros países. La historia de la policía española es una historia conectada transnacionalmente y esa dimensión es una dimensión muy importante para entender la exposición que voy a traer hoy aquí. Hay otra nota importante que tiene que ver con el título. La verdad que no es un título muy elegante, esto de disolver ciudadanos, pero yo quería que la palabra ciudadano estuviese en el título, porque es muy importante para la historia que voy a intentar contaros hoy. Y tiene que ver con otra cosa, o con dos cosas que salieron también ayer. Una que dijo Lola, los orígenes de la policía forman parte de ese periodo de gran transformación entre el antiguo régimen y el liberalismo. Entonces, el Estatuto de Ciudadanía
gana una importancia central en la vida política y social, y entonces la creación de la policía como institución vinculada a esa modernidad tiene como referencia que está apareciendo un estatus nuevo y generalizándose, con muchos problemas, pero que es ese estatus de ciudadanía. Y otra dimensión que Martín Turrado señalaba cuando decía, bueno, esta policía nace durante el absolutismo, pero es fundamental entender que en la década de 1830 estamos en un régimen de opinión, y para entender cómo funciona la policía a partir de la afirmación del constitucionalismo no podemos perder que ese régimen de opinión, que no es una cuestión legal, es una cuestión de cómo se estructura la sociedad, es central para esa historia de la policía. Entonces, son 3 notas de la sesión de ayer que son muy importantes para entender la exposición que voy a traer hoy, que es en sí misma una exposición transnacional y que vamos a empezar yendo al siglo XVIII. Y voy a traer un documento, esto es un fragmento raro de algo que quizá buscando en los archivos aparezcan más cosas parecidas a estas, pero esto es raro. Esto es un reglamento interno impreso, pero de circulación restringida, de la Guardia de París, impreso en 1772. ¿No? Y esto es un fragmento. La ejecución de los fuegos para esa Guardia de París, de las ordenanzas militares, cómo se usan las armas de fuego, es inútil en una villa, en una ciudad como París. Aquí los enemigos de la sociedad son ellos mismos ciudadanos, a los que hay que saber combatir sin destruirlos. Si durante una sedición momentánea nos vemos obligados a imponernos a una multitud desenfrenada que osa hacer frente a mano armada y se mantiene firme, el fuego más pequeño sería todavía un mal demasiado grande. Hay pocas ocasiones en las que no baste la bayoneta y una buena compostura de una tropa bien ordenada. Estas instrucciones son unas 15 páginas de instrucciones y habla del tipo de maniobras, cómo penetrar en una multitud, cómo pensar por dónde cargar, dónde tiene que huir, por dónde tendrá que huir esa multitud. Y es del siglo XVIII, estamos en ese momento, estamos en París, en la capital de la Ilustración. Hay otra cosa que dijo también Lola, se está pensando en gobernar de formas nuevas, se crean nuevas instituciones, se crean nuevas ciencias de gobierno, nuevas tecnologías de cómo hacer las cosas, y aparece esta preocupación. ¿Cómo podemos manejar multitudes que incluso pueden ser desordenadas en la ciudad sin hacer eso que apareció ayer también de cañones a bala rasa por las calles de Madrid frente al motín de Esquilache? Hay formas de usar la fuerza que sean adecuadas a ese estatuto que dice aquí, estamos combatiendo gente que son ciudadanos, gente que tiene un estatus, y que va a pasar algo muy importante. Si los mutilamos, si los matamos, va a haber una gran movilización de la opinión pública en estos regímenes nuevos de opinión, que va a hacer que eso sea aún más problemático. Lo que parece una solución en ese momento se convierte en un caso de movilización antirrepresiva que va a suponer un coste político para las propias fuerzas de su reputación y también para los gobernantes a los que se supone que están obedeciendo. Entonces aparece y se desarrolla un problema que nos va a acompañar. Esto es el siglo XVIII, esto es antes de la Revolución Francesa. Este mismo Mayor Lostro va a ser protagonista en la Revolución Francesa, organizando la Guardia Nacional, o sea que viene de una ilustración radical, y estas ideas de poner en el centro de la acción policial la ciudadanía están ahí presentes. Pero este es el problema a partir del cual se va a desarrollar la reflexión de encontrar técnicas antidisturbios, unidades especializadas para aplicar esas técnicas, y vemos que viene desde el primer momento de la afirmación del Estatuto de la Ciudadanía, en este caso pues en la capital de la Ilustración. Si quisiésemos, esto se podría ver como una gota en el océano. Esto es París, esto es la capital de la Ilustración, esto no es algo que esté generalizado ni en la propia Francia, en los lugares, en las zonas rurales, ni en otros países. Sí que sabemos, pero eso no hay ningún estudio sistemático de cuando las tropas del ejército se utilizan en distintos países para controlar disturbios, sabemos que muchas veces usan munición de fogueo, sabemos que muchas veces disparan al aire, sabemos que muchas otras veces disparan contra el cuerpo de la gente que protesta y causan grandes matanzas. Hay muchas situaciones. Lo que no encontramos en general son reflexiones sistemáticas como esta de tenemos una política
dirigida a actuar de esta manera. Sí que hay una especie de saber de oficio más o menos informal que se debe transmitir de oficial a oficial y entrenan a los soldados a cargar a culatazos y situaciones así, pero vemos casos aquí y allá, en España tan temprano como el motín de Oropesa en Madrid en 1699, hay disparos con bala de fogueo, disparos con perdigón, no funciona y acaban disparando contra la multitud y causando muertos. ¿De dónde viene esa reflexión de que se les podría haber asustado con munición de fogueo? No tenemos ningún estudio que nos lo diga. Sabemos qué pasó, porque hay testigos de la época que lo cuentan, pero no, eso hay todavía muchas cosas que tenemos que saber. ¿Cómo funciona y dónde empieza a ser más costoso matar ciudadanos cuando se está controlando a una multitud que está actuando ilegalmente, que está asaltando una delegación de Hacienda o saqueando grano o haciendo cualquiera de las muchas cosas que hacían los motines de principios del siglo XIX, si ya avanzamos en el tiempo? En principio, el principio de autoridad cubría la posibilidad de que si no se había obedecido una orden de dispersión se pudiese matar a gente, un poco en todos los países. En Inglaterra, que es el primer país que tiene una revolución de la línea de las revoluciones liberales, tienen un problema, que cualquier soldado que mate a un ciudadano puede ser acusado por un jurado popular y ser condenado por asesinato. Es un problema jurídico. Entonces, de ahí se desarrollan en Inglaterra las primeras técnicas jurídicas para ordenar las situaciones en las cuales la fuerza pública puede disparar o cargar, que es la ley de motines de 1715, es la primera, discutida en el Parlamento, pero no tenemos las actas, que no se publicaban actas parlamentarias hasta mitad del siglo XVIII en Inglaterra, pero sale una ley de motines que va a ser fundamental para la discusión de la legitimidad del uso de la fuerza en Inglaterra. A pesar de que en el momento que se ha proclamado esa ley de motines ya está permitido el uso de la fuerza y cualquiera víctima de la actuación de la fuerza pública se va a considerar que es su propia responsabilidad por no haber obedecido, a pesar de eso va a haber grandes campañas de comunicación pública contra los gobiernos que usan un exceso de la fuerza en el caso británico. Y el caso británico es especialmente interesante porque en la historia de la policía y en la historia de la policía y en la historia de las policías modernas hay un modelo, que es este modelo inglés que hablaba Martín Turrado ayer, de la creación de la Policía Metropolitana en Londres, y todas las historias de la policía siempre vinculan las peculiaridades de esa policía desarmada, solo con bastones, a lo que representa esta viñeta, que es un caso de represión desmedida o que salió mal. En 1819 hay un mitin radical pidiendo la extensión del sufragio, entra una milicia a caballo, se monta un pandemonio y acaban muriendo un alto número de la gente que estaba acudiendo a ese mitin. El primer ministro inglés es Lord Wellington, con todas sus estrellas de haber ganado la batalla de Waterloo unos años antes, y en la comunicación pública, en el país que tiene más libertad de prensa, más libertad de asociación, un público más movilizado, el país que se está democratizando más en ese momento, que es el Reino Unido, hay una gran campaña en contra de ese desastre represivo con esos muertos, y lo que había pasado, y se pasa a llamarse Peterloo. El suceso es en un campo en Manchester, el campo de San Pedro, San Peter. Pues si Waterloo fue el gran éxito de Wellington, aquí le vemos en Peterloo es su gran desastre, y vemos el toro del pueblo inglés con la cabeza de uno de los líderes radicales volteando al duque de Wellington, porque la movilización de la opinión pública después de haber masacrado al pueblo, como dice toda la comunicación de la prensa, se convierte en un enorme coste represivo. De ahí de la reflexión de esto no tiene que volver a pasar, tenemos que ser capaces de controlar a estas multitudes y no perder el control de la situación, pero tenemos que conseguir hacerlo sin matar a nadie. El mismo tipo de reflexión que había aparecido reaparece y por primera vez toma una forma institucional, que es esa creación de la Policía Metropolitana de Londres y esa reflexión de tenemos que tener una fuerza armada con armas en principio no letales, a bastonazos, con una apariencia muy poco militar, inicialmente los bobbies, con esos sombreros altos, esa chaqueta civil. Vamos a crear una fuerza de policía, pero vamos a entrenarla a cargar en grupos compactos y diseñando muy bien previamente por dónde tiene que huir la multitud. Y esta policía es un éxito. Es un éxito y se convierte en un modelo
para todos los otros países. En todos los países se habla de esa policía desarmada, hay grandes movilizaciones, grandes manifestaciones, las controlan, a veces acaban a bastonazos, pero no matan a nadie. Esa imagen circula internacionalmente. Y si estuviésemos hablando de esto como si fuese una tecnología, podríamos pensar, pues entonces todos los países van a hacer lo mismo. En la década de 1830 el modelo ya está muy claro que está funcionando y se está discutiendo. Pero cuando pensamos que algo tiene una gran ventaja, pues hay un coste, cambiar las instituciones, hacerlas funcionar de otra manera, introducir modos de actuación distintos, tiene un coste. Y resulta que ningún país copia el modelo. En España, pues los administrativistas lo hablan de ello, Oliván, Posada Herrera, y dice, no, pero es que en España un policía desarmado a nadie le va a obedecer, nadie le va a hacer caso. En Portugal crean una policía desarmada en 1834, a finales de año la arman con carabinas de infantería ligera y un año después ya le dan mosquetes de infantería de línea. O sea, que crean el modelo y en un año lo han militarizado y han cambiado totalmente el funcionamiento. No tienen confianza en que pueda suceder. Entonces, podríamos pensar, se ha creado un modelo de referencia, unas unidades entrenadas especialmente para actuar colectivamente, usando armas no letales y diseñando bien el protocolo de cómo tienen que actuar. Parece que es una tecnología virtuosa, que todos los gobiernos tendrían interés en invertir y adoptarla, pero vemos que ese tipo de cosas solo a finales del siglo XIX, en Francia las reformas del prefecto Lepine en París, y ya solo después de 1920 la gendarmería móvil. Algunas ciudades en Estados Unidos después de la Guerra Civil, a partir de 1870, empiezan a crear unidades bajo este modelo, pero es 40, 50 años más tarde, o sea, tarda mucho esa tecnología ventajosa en expandirse, y es un poco llamativo, porque ¿cómo podemos explicar que se tarde tanto en seguir ese camino? Hay muchas explicaciones posibles, pero podríamos pensar primero a qué se enfrenta un gobierno cuando tiene esta necesidad de sacar las fuerzas de orden público en la calle para controlar una situación. Sabemos que si reprime y causa muertos, puede conseguir dominar la situación y ha conseguido lo que quería, pero al mismo tiempo puede crear grandes movilizaciones antirrepresivas, y entonces la propia represión se convierte en un coste político para el gobierno. No reprimir, perder el control de la situación, es un coste político, pierde su cualidad de gobierno, las leyes no se respetan, minorías son atacadas por mayorías o mayorías por minorías, no se mantiene el orden público, eso tiene costes políticos. Pero si se reprime, se causan víctimas, si hay una movilización antirrepresiva, esa propia represión también se convierte en un coste político. Y entonces la historia de la adopción de los medios no letales de control del orden público podría ser una historia de la búsqueda de formas de disminuir los costes de sí reprimir, de no renunciar a mantener el orden público, pero hacerlo con los menos costes posibles. Sería esa historia. Y ha habido dos formas de hacerlo. Una es legalizar muchas formas de protesta e institucionalizarla. Si la gente sale a la calle manifestándose, en vez de verlo que se cae el mundo, pues les dejamos que se manifiesten, y si no pasa nada más, si se vuelven a su casa, no hace falta enfrentarse a ellos, se legalizan las huelgas, hay toda una historia de la legalización de formas de protesta que en el siglo XIX eran reprimidas en general y daban lugar a muchas situaciones de conflicto. Pues una manera de limitar los costes de la represión es la legalización de esas formas. Y eso tiene que ver también con el Estatuto de Ciudadanía. A los ciudadanos se les permite hacer más cosas y expresar sus intereses de una diversidad de maneras. Y la otra es esta innovación en los protocolos de mantenimiento del orden público. Pero como veíamos, se enfrentan a ese dilema del orden público, pero tardan mucho en adoptar. Casi todos los países, desde que ha aparecido, en el país que tiene las instituciones más liberales y el Estatuto de Ciudadanía más fuertes, donde ha aparecido ese modelo y se ha consolidado. Pero los otros países tardan más. Tendrá que ver precisamente el lento avance de la democratización en el siglo XIX, puede ser lo que explica que en realidad los costes políticos de la represión en general no eran tan altos,
sociedades poco movilizadas, pocos grupos de interés, poca libertad de prensa. La mayor parte de las víctimas de los acontecimientos represivos no tenían una gran importancia política. Y luego hay muchas situaciones, si tenemos países en dinámicas de insurrección revolucionaria, la protesta popular se mezcla con la violencia revolucionaria y es una situación de combate distinta a lo que podemos entender simplemente como mantenimiento del orden público. Entonces, nos gustaría tener un modelo para explicar las cosas que supiésemos cómo funcionan históricamente los costes de la represión. Esto nos encantaría que las cosas fuesen así, pero no son así. Esto simplemente para explicarlo, de que si un episodio represivo es cuanto más grave sea, más costes políticos acarrearía al gobierno. Podríamos imaginar que fuese así. Si matas a una persona, te ponen una moción de censura, pero no sale. Si matas a 2, echan al gobierno. Si matas a 3, cae el régimen. No funciona así. No hay nada parecido a esto. Lo que vamos analizando en distintos países, distintas situaciones represivas, con muertos en control de motines, de manifestaciones pacíficas, y nos encontramos algo mucho más así. Hay casos de muy poca repercusión represiva que generan enormes movilizaciones y desgastan muchísimo al gobierno y se crean coaliciones de oposición muy poderosas que van a hacer caer al gobierno y hay situaciones represivas que podríamos verlas como gravísimas que en realidad no tienen ningún tipo de coste político. Así que no hay ningún tipo de relación lineal entre las dos cosas. Si lo vemos a largo plazo y en distintos países, vemos que hay situaciones de todo tipo. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Renunciar. Esto de los costes políticos no funciona. O intentar pensar qué es lo que sucede para que la pérdida de vida humana, responsabilidad de los gobernantes en estos casos, sea algo con un valor político. ¿Qué es lo que convierte a una víctima de la represión en un mártir de la causa, que genera una gran manifestación de duelo, una manifestación después del entierro, interpelaciones parlamentarias, gente que deja de ser solidaria con el gobierno y una división de las élites y cambia la situación política? Como estamos planteando algo transnacional, hay que plantearlo en términos muy abstractos, aunque podríamos ir luego analizando casos concretos, aunque no de tiempo. Y luego vemos otra cosa. Cuando los muertos, por ejemplo en el siglo XIX, suceden cerca de las capitales, donde hay comunicación, son importantes. Que mueran unos campesinos que se quejan de unos impuestos a 300 kilómetros de la capital no suele tener ninguna repercusión política. Es algo muy triste, la vida humana no vale toda lo mismo. Políticamente las vidas humanas no son iguales. El peso de la vida política depende muchísimo de que haya gente dispuesta a movilizarse dándole valor y convirtiéndolo en algo sustantivo que tiene que ser protegido. ¿Y qué es lo que vemos en los casos en los que por fin los gobernantes sí que deciden que hay que invertir recursos en montar esas unidades especializadas en el control del orden público sin incurrir en altos costes represivos? Que normalmente ha habido un proceso anterior en los que sí ha habido esa inflación de los costes represivos. Entonces, en el caso británico, con Peterloo, toda la historiografía británica está de acuerdo que esas reformas son resultado de que la gran movilización después de esa masacre. En el caso francés, la década de 1890, la Tercera República, después de una masacre el 1 de mayo de 1891 en Fourmi, hay una gran movilización de la opinión pública y es cuando el prefecto de París, Lepine, decide vamos ahora a copiar lo que hacen los ingleses y vamos a mejorarlo y cambian el estilo de las unidades de orden público. En el caso, por ejemplo, de Nueva York, es después de los motines de 1862. No es porque no hubiesen conseguido controlar la situación, sino porque después de haberla controlado causando muertos ha habido gran movilización contra el gobierno. Ha habido coaliciones sociales que se han movilizado y han dado valor a esos muertos y los han enarbolado contra el gobierno. Y el gobierno ha respondido poniendo recursos, intentando cambiar las cosas. Entonces vemos, si volvemos a la gráfica un poco cronológica, esto es nocional, hay un periodo de democratización cuando se establece el sufragio universal desde la década de 1880
en distintos países, que es cuando cada vez más policías en distintos países van adoptando medios antidisturbios no letales y se van creando estas unidades especializadas y la gendarmería móvil en el caso francés en la década de 1920, la comunicación interna sobre qué es lo que significa ser una policía de una república democrática es muy importante para explicar ese cambio. Vemos, en el caso español, la inflación de los costes represivos en la movilización estudiantil a final de la dictadura de Primo de Rivera, cuando cae Primo de Rivera, como la sección especial que surgió ayer aquí, la sección de gimnasia, aparecen como necesarias cuando ha habido un par de muertos en control de protestas estudiantiles y eso se ha convertido en un coste muy alto para la represión y hay que buscar soluciones técnicas para eso. Llega la República, las secciones de vanguardia y asalto responden a esa idea de democratización. Entonces podríamos construir un argumento que parece que funcionaría, ¿no? Hay una democratización, esa democratización aumenta los costes de la represión, esto genera este dilema del orden público, ¿qué hacemos ante estos costes? Por un lado, legalizamos unas formas de protesta, por otra, creamos estos medios antidisturbios no letales. Pues tenemos un modelo muy limpio que podría funcionar, pero claro, yo estaba estudiando historia de Portugal y cuando se crean unos medios antidisturbios no letales en Portugal lo hace la dictadura de Salazar en 1961-62. Así que el modelo, que para muchas cosas parece que funciona, pues ahí parecía que no funcionaría. Y entonces, con la suerte de que los archivos portugueses están mucho más abiertos que los españoles, pude estudiar con todo detalle cómo la decisión política en invertir que se toma en Portugal en 1860 de crear las compañías móviles de policía, que es una policía antidisturbios copiada de una compañía republicana de seguridad francesa de la década de 1950. Y lo copian hasta que el reglamento de intervención está traducido del francés al portugués y parecería que en el Portugal de 1860 habría derecho de huelga y derecho de manifestación, que no lo sabía, pero como en el reglamento francés sí que lo sabía, pues a la hora de traducirlo está en esos términos. Entonces, ¿cómo se explican las cosas? Viendo qué es lo que le está pasando a la dictadura portuguesa. Tiene una guerra en África, necesita el apoyo de sus aliados europeos, quiere europeizar su economía y tiene un problema muy grave. Abres la correspondencia del ministerio, está todo lleno de cartas de Amnistía Internacional, de canadienses, de australianos, de británicos, hablando de las víctimas de la represión en Portugal. La imagen exterior de Portugal está muy dañada por las políticas represivas de la dictadura. Tienen la necesidad de lavar la imagen de la dictadura y hacen varias cosas, pero una de las cosas que hacen es tenemos que evitar matar a nadie en la calle. Ha habido grandes movilizaciones del 58 al 61. La dictadura portuguesa tenía elecciones presidenciales, aunque eran todo mentira. El general Humberto Delgado consiguió movilizar a mucha gente y luego hubo una ola de represión muy dura en el 59-60 contra toda la gente que había apoyado al candidato de la oposición y que siguió saliendo a la calle. Se mataron a muchos manifestantes, hubo mucha... Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que las dictaduras, como la portuguesa y la española, en la década de 1960 y 70, se encuentran no solo con que tienen que dar cuenta ante la opinión pública de su propio país en la medida que existe, sino que también quieren insertarse en redes internacionales. Y la imagen del propio régimen político en los países de alrededor es algo muy importante. Entonces, en el caso portugués está clarísimo. Todo esto hay que hacerlo para quitarnos el San Benito de que somos una dictadura represiva. No vamos a dar más libertades, pero vamos a controlar las cosas intentando no matar a nadie en la calle. Y lo consiguen. A partir de que las compañías móviles están funcionando en 1962 hasta 1974, y del 68 al 74 hay muchas movilizaciones en la calle en Portugal. Estas nuevas unidades técnicamente preparadas antidisturbios, las compañías móviles consiguen controlar la situación sin matar a nadie en las calles de Lisboa o de Oporto. Que funciona. Pero tenemos cómo los costes de la represión pueden venir por un proceso de democratización interna, importancia de la opinión pública interna, o también por estos procesos internacionales. El caso que estoy mirando ahora, ¿funcionará este modelo para la creación de las compañías de reserva general, que nos va a hablar después Domingo Piris Perpen de ellas? Pues es más difícil reconstruir
el proceso de decisión política, por los archivos españoles están mucho más cerrados, pero las discusiones dentro del Consejo Nacional del Movimiento nos permiten ver que efectivamente a partir de la muerte del estudiante Ruano, el problema de las grandes movilizaciones de solidaridad con la oposición española en Francia, en Italia, pasan a discutirse en los consejos de ministros, en el Consejo Nacional del Movimiento, y Garicano Goñi, como ministro del Interior, tiene muy claro que es importante, que existe un modelo técnico para controlar la calle sin matar a nadie. Lo que ha pasado en mayo del 68 en París con el prefecto Grimaud, y han conseguido, con los enfrentamientos enormes, no matar a nadie en las calles de París y acabar controlando la situación. Eso es un modelo positivo. Hace tándem con Alonso Morales, el general inspector de la Policía Armada, y hay un tándem muy fuerte, Policía Armada, ministro del Interior, Guardia Civil, la dejan de lado, el cuerpo general está mirando un poco de lejos qué es lo que está pasando ahí. Hay un trabajo en equipo muy claro entre la Inspección de la Policía Armada y el Ministro del Interior con esa prioridad. Tenemos que ser capaces de hacer algo como lo que han hecho en París. ¿Y qué hacemos? Y ahí viene todo el impulso y la gran inversión, que es económicamente carísimo, de crear las compañías de reserva general. Los debates que hay sobre uso de las armas de fuego dentro del Consejo de Ministros, dentro del Consejo Nacional del Movimiento, en la Comisión de Control del Gobierno de las Cortes Franquistas, que por primera vez hay una comisión de Interior, es un tema absolutamente central: reducir los costes políticos de la represión, porque cada vez que hay un muerto en la calle, en Erandio, en Granada, en Ferrol, hay grandes movilizaciones de solidaridad, tanto internas como externas. Cada vez que la policía ha matado a alguien en control de manifestaciones, se ha convertido en un enorme coste político para el propio gobierno. Entonces vemos otra vez cómo ese modelo, que surge como un modelo democrático de control del orden público, también es útil para otro tipo de regímenes políticos, y mi idea es que en el caso español, una vez que se ha establecido ese modelo con las compañías de reserva general, es un recurso fundamental para la posterior democratización. Y este sería el argumento que les quería traer. Como ven, hemos recorrido 2 siglos y medio de historia, y les dejo con Celedonio, con los problemas en la transición. Muchas gracias.